Ha pasado ya un mes desde ese acontecimiento. Por lo que he podido comprobar, da la impresión de que me he reencarnado, porque me he convertido en un bebé. Pude confirmarlo mientras me llevaban en brazos. Pasamos frente a un espejo y vi mi reflejo, aunque no entiendo muy bien cómo he podido conservar mis recuerdos. Pero eso es algo que difícilmente veo como algo negativo. Cualquiera ha podido entretenerse fantaseando con mantener los recuerdos al reencarnarse alguna vez. Pero nunca imaginé que tales fantasías pudieran hacerse realidad. La primera pareja que pude ver tras nacer parece que son mis padres. Seguramente tengan unos 20 y pocos años. Sin lugar a dudas, son más jóvenes que yo en mi anterior vida. Por lo que desde mi punto de vista, teniendo yo 34 años, es correcto llamarles jóvenes. Aunque estaba verde de envidia porque tuvieran hijos a su edad. Por otro lado, aunque lo sospeché desde un principio, definitivamente no estoy en Japón. Hablan en otro idioma, las caras de mis padres no tienen rasgos japoneses y el estilo de ropa parecía ser de alguna zona más rural y recluida. No he podido encontrar nada que funcione con electricidad. La persona vestida de sirvienta estaba limpiando con una bayeta. Y los utensilios, cuencas y mobiliario eran principalmente de madera. Probablemente no esté en un país avanzado ni desarrollado, porque la luz no está provista por bombillas, sino por velas y lámparas de aceite. Aunque otra posibilidad es que simplemente sean pobres y que no se puedan permitir pagar la factura eléctrica. ¿Cuál de los dos será la correcta? Al principio pensé que eran adinerados, ya que una persona estaba vestida de sirviente. Pero no me extrañaría que resultara ser la hermana de alguno de mis padres. Vería normal que estuviera vestida así si se encargara de la limpieza. Me encantaba la idea de empezar de nuevo, pero vivir con una familia que no pudiera ni permitirse pagar las facturas me daba cierto miedo. Ya han pasado 6 meses desde que me reencarné y escuchar a mis padres hablar durante este tiempo me ha ayudado a comprenderlos mejor. Mi nota en inglés no era demasiado alta, pero parece que aprender un idioma puede ser más o menos complicado en función de tu idioma nativo. Aunque es posible que la mente de este nuevo cuerpo sea excepcional. Me es fácil recordar cosas. Pero otra posibilidad sería que tengo el cerebro de un recién nacido. También quiero recalcar que por fin he conseguido gatear. Le doy tanta importancia porque tener la capacidad de desplazarse es algo sublime. Nunca me he sentido tan agradecido por moverme con libertad. Se va corriendo donde sea, en cuanto le quito los ojos encima. ¿Es malo que sea curioso? Con esto estoy más tranquilo que cuando nació y no lloró. Tampoco es que llore ahora. Mis padres tuvieron esta conversación cuando me vieron por primera vez ir gateando a todas partes. Y es que ya soy muy mayorcito como para llorar cuando estoy hambriento o por fallar intentando contenerme. Viendo que lo que tiene que salir por abajo sale solo, simplemente no le doy importancia. En el momento que pude gatear fui capaz de comprender muchísimas cosas. Lo primero de todo es que esta familia estaba relativamente bien avenida. Después de todo, vivíamos en una casa de madera con 2 plantas, más de 5 habitaciones y además tenían contratada a una sirvienta. Al principio me dio la impresión de que la sirvienta era mi tía o algo similar, pero su actitud tan respetuosa hacia mis padres me hizo cambiar de opinión. También he descubierto que vivo en una aldea. El paisaje que podía verse por las ventanas era el de unos tranquilos terrenos de cultivo junto a algunas casas bastante repartidas. Y a los lados de los campos del trigo podía ver a 2 o 3 familias, todo bastante rural. No vi cableado eléctrico, ni postes de luz, ni nada parecido. Quizás no tuvieron ni un generador de electricidad. Había leído que en países del extranjero ponen el cableado en el subsuelo, pero si fuera así, es extraño que esta casa no tuviera electricidad. Y es que todo es demasiado rural. Me costaba adaptarme siendo alguien que había vivido en la era de las nuevas tecnologías. Aunque me haya reencarnado como pedí, también me gustaría tener un ordenador personal. Esa forma de ver las cosas terminó una tarde cualquiera sin nada que hacer, en la que me subí en una silla con la intención de admirar el paisaje como hacía a menudo. Cuando me asomé me sorprendí enormemente al ver que mi padre daba espadazos en el jardín. ¿Pero qué hace? ¿Mi padre, a su edad, todavía juega con espadas? ¡Oh, mierda! Me caí de la silla de la impresión y aunque con mis diminutas manos intenté agarrarme a la silla,
fueron incapaces de soportar mi peso. Y lo primero que impactó en el suelo fue mi cabeza. Oí un grito nada más caer al suelo. Al mirar en la dirección pude ver que mi madre había dejado caer la colada, tapándose la boca con las manos y mirándome fijamente con la cara blanca. ¡Rudy! ¿Estás bien? Mi madre, presa del pánico, corrió para levantarme, me miró a los ojos y llevó su mano hacia el pecho más calmada. Parece que estás bien. Jovencita, he de recordarle que es mejor no mover a aquellas personas que acaban de sufrir un golpe en la cabeza. O eso quería decirle, aunque me era imposible. Por su aparente ansiedad parece que la caída había sido bastante grave. Me preocupé al verla, porque aunque puede que no haya síntomas ahora, cabe la posibilidad de que por el golpe sufriera algún tipo de discapacidad mental. Y no dejaba de notar un dolor palpitante en la parte trasera de la cabeza. Me alegro de al menos haber reducido la velocidad de mi caída al agarrarme a la silla. Ya que la reacción de mi madre no era de pánico, asumí que no había sangre y que solo era un chichón, al que se quedó mirando fijamente. Por su expresión daba a entender que la herida podía ser seria. Pasado un tiempo puso su mano en mi cabeza. Mejor asegurarse que el poder de Dios se convierta en una abundante cosecha para ser ofrecida a aquellos que han perdido la fuerza para mantenerse en pie. Vitalis. Casi dejo escapar un anda. ¿Acaso así se hace en este país el sana? O podría ser que junto con el espadachín de mi padre, mi madre también sufriera el síndrome de tercer grado. Un guerrero y una clérigo unidos en matrimonio. En cuanto pensé eso, la mano de mi madre comenzó a emitir una tenue luz. Y en un instante, el dolor desapareció. ¿Ah? ¿Ves? Así mejor. Después de todo, tu madre sigue conservando su licencia de aventurera. O algo parecido, porque no le presté demasiada atención, pues parecía que estaba fanfarroneando. Además de que me encontraba inmerso instantáneamente en la confusión. Espada, guerrero, aventurero, luz, hechizo, clérigo, todos estos términos resonaban en mi cabeza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Mi padre se asomó por la ventana tras oír gritar a mamá. El sudor corría por todo su cuerpo como si hubiera estado entrenando de verdad con la espada. Cariño, escucha esto. Rudy ha sido capaz de subirse a una silla y casi acaba gravemente herido. Venga, no te preocupes. Estaría más preocupado si no fuera tan activo. Una madre ligeramente preocupada y un padre que no le daba demasiada importancia y la tranquiliza. Una situación bastante común. Pero en esta ocasión, quizás debido a que me golpeé la cabeza, mi madre no se conformaba. Cariño, ¿no podrías preocuparte un poco más? Nuestro hijo no ha cumplido ni su primer año. Aún así los niños crecen a base de caerse para llegar a ser suficientemente fuertes. Además, aunque se hiciera daño, siempre puedes curarle, ¿no? Pero eso no me tranquiliza. No dejo de pensar que un día se hará tanto daño que no podré curarle con mi magia. No le pasará nada. Confía en mí. Diciendo esto, mi padre la abrazó fuertemente y la cara de mi madre se sonrojó. Sentí pánico cuando no lloró al nacer. Pero ahora que lo veo tan travieso, estoy seguro que no le pasará nada. Y tras decir esto, le dio un gran beso. Oigan ustedes, están haciendo esto delante mía a propósito, ¿verdad? Al poco rato, la pareja me dejó en la habitación de al lado para que durmiera un poco. Se fueron al segundo piso y se dedicaron a la tarea de hacerme hermanitos. Aunque se vayan al segundo piso, todavía puedo escucharlos. Así que magia. Pasado un tiempo, comencé a prestar especial atención a las conversaciones entre mis padres y la sirvienta, lo que llevó a encontrar muchos términos que no estaban en mi actual vocabulario. Por el contexto, comencé a entender que eran nombres de países, provincias y varios lugares importantes, y ninguno se parecía a nada que recordara de mi anterior vida. Quizás este lugar sea... en realidad ya estaba seguro de ello. Este sitio no es la tierra que conozco. Estoy en otro mundo completamente distinto, con espadas y magia. En cuanto comprendí esto, tuve una revelación. Quizás en este mundo sea capaz de conseguirlo. En un mundo con espadas y magia totalmente distinto a mi anterior vida, con un sentido común tan diferente, quizás sea capaz de cumplir lo que pedí en esa calle bajo la lluvia.
vivir como una persona normal, esforzándome al máximo, capaz de volver a levantarme tras tropezarme, viviendo una vida plena. Cuando morí en mi anterior vida, mis últimos momentos estuvieron llenos de arrepentimiento. Acabé lleno de una ardiente inquietud por no haber conseguido hacer nada importante en la vida. Pero habiendo experimentado todo eso y manteniendo el conocimiento y experiencia de mi anterior vida, quizás sea realmente capaz ahora de vivir plena y seriamente. En su día, estuve trabajando como doncella de la guardia en el Palacio de la Concubina en la capital de Asura. Es la posición que le daba a las sirvientas que además se encargaban de la protección del castillo. Y es que por lo general las doncellas de la guardia actuaban como siempre sirvientas, pero cuando era necesario portaban sus armas para proteger a su señor. Lilia realizaba fielmente su labor. Su trabajo como sirvienta nunca recibió queja. Sin embargo, como guerrera, era sencillamente mediocre, motivo por el cual recibió una herida en la pierna por un asesino que atentó contra la recién nacida princesa. En un descuido, la espada corta del oponente consiguió herirla. La hoja de esta espada estaba recubierta de un veneno diseñado específicamente para acabar con la vida de la realeza, para el que no existía antídoto ni curación mágica conocidos que pudieran contrarrestarlo. La herida fue tratada con urgencia, y Lilia sobrevivió gracias al esfuerzo de los médicos que experimentaron con varios métodos hasta curarla. Esto consiguió salvarla, pero el veneno le dejó secuelas. Estas secuelas no le causaban ningún problema en su día a día, pero jamás podría correr o saltar con su antigua fuerza, motivo que llevó a que la despidieran sin dilación. No es nada fuera de lo habitual. Lilia daba por sentado que si no era capaz de ejercer su cometido, perdería su trabajo y aún tras no recibir ninguna compensación monetaria, se consideraba afortunada por no haber sido silenciada en secreto por el simple hecho de haber trabajado en el Palacio de la Concubina. Aunque el miedo que lo hiciera ahora me hizo marchar de la capital, porque además nunca supieron quién fue la persona tras el intento de asesinato, por lo que, habiendo entendido cómo hacían las cosas en el palacio, llegué a la conclusión de que existía la posibilidad de ser el próximo objetivo. Todo sea dicho, también era probable que me hubieran incitado a marcharme, con el único propósito de exponer al culpable. Y es que siempre me había preguntado por qué alguien sin fama, renombre ni familia había sido aceptada para trabajar en el palacio, pero ahora por fin sé la respuesta. Tan solo querían contratar a una sirvienta capaz que fuera fácil de descartar sin llamar la atención. Por mi propia seguridad y sin importar cómo, tenían que alejarme lo más rápido posible de la capital, porque aunque el mismo rey la estuviera usando como cebo, no tenía razón para ayudarle ni exponerme más, viendo como no me habían dado ni órdenes. Además que tampoco sentía la lealtad necesaria como para completar ese supuesto cometido arriesgando mi vida. Después de varios pasaportes llegué a Fedora, una provincia principalmente agrícola en la frontera más alejada de la capital del reino. Esta provincia, sin contar Roa, su capital fortificada, poseía únicamente extensos campos de trigo. En resumen, era un lugar tranquilo. Mi intención era encontrar trabajo en esa región, pero con mi pierna herida, me era imposible conseguir un trabajo que requiera fuerza física. Una de mis opciones era trabajar como maestra de espada, pero preferí trabajar como sirvienta, ya que el sueldo es mayor después de todo. Fedora es una región en la que hay un número relativamente alto de espadachines, sobre todo comparados con el número de sirvientes entrenados especialmente para encargarse de la tarea del hogar. Y el salario será mayor en los trabajos con menos aspirantes, aunque sería peligroso trabajar para el gobernador de Fedora o un noble de estatus similar. La lógica detrás de esa idea era que la gente de ese estrato social, sin lugar a dudas, tendría trato con el rey. Y si descubrieran que trabajé anteriormente en el Palacio de la Concubina, habría la posibilidad de utilizarme como una herramienta para las intrigas del palacio. Y esto llevó a Lilia a mantenerse lejos de Roa, para evitar verse nuevamente al borde de la muerte. Porque aunque la recién nacida princesa no tuviera la culpa de su intento de asesinato, Lilia deseaba mantenerse lo más lejos posible de la realeza. Pero por otro lado, si el salario resultaba ser bajo, no podría mandarle dinero a mi familia. Buscar un trabajo seguro con un salario estable y pudiente no era tarea sencilla.